Gracias, gracias. Esta es la peor hora siempre, porque esta es la hora donde todo el mundo quiere ya ir a la fiesta, a descansar, a comer, y viene el tranqui y todo. Pero voy a tratar de hacer esta sesión un poquito divertida, no divertida, pero un poquito interactiva, ver algo diferente, porque estamos acostumbrados siempre a hablar de los malos nos vienen a atacar, nos van a robar la data, necesito tantos elementos dentro de mi fortaleza, pero siempre hay dentro de la historia, sobre todo en tecnología, hay hitos. Y para ponerlos en contexto, creo que el primer hito en la tecnología que yo viví de muy pequeño fue cuando mi papá, como a los 4 o 5 años, me metió en un curso de programación. Imagínense tú, en Alhambra, me acuerdo, allá en El Dorado, y yo iba 3 veces a la semana y creo que lo único que iba era por las galletas que me daban. Entonces eso es todo lo que iba por unas galletas y no aprendí nada realmente. Después en el 94, 95, cuando ya estaba graduándome de la escuela, realmente vino un momento donde apareció algo maravilloso que yo no conocía, el Internet. Y el Internet, ahí me acuerdo que eran con Dial-Up, en ese entonces Sinfonet, ya estoy tirando, creo que el carnet de jubilado, no sé, puede ser. Pero entonces me conectaba a Internet y veía las páginas y era algo diferente, algo innovador. Ese fue otro hito que yo viví dentro de mi ciclo de vida tecnológica. En el 2004-2005, después de haberme graduado de la universidad, de estudiar ingeniería eléctrica y enfocarme en temas de servidores de Windows y Cisco Networking y todo lo demás, empecé a entrar en otro mundo. Empecé a ver que yo tenía 3, 4 cajas de servidores para virtualizar y para usar sistemas operativos. Y cada vez que instalaba un sistema operativo era tedioso. Y ahí empezó otro mundo, empezó el mundo de la virtualización. Y agarraba un hierro que cuando yo le instalaba solamente un sistema operativo, tenían en ese entonces 2 gigas libres sin hacer absolutamente nada y perdía cómputo y todo y tenía que tener 5 o 6 servidores para simular algo. Y la virtualización, ya sea con cualquier vendor que quieran hablarlo, abrió otro campo. Ya me acuerdo cuando en el 2012 o 13, no recuerdo exactamente el momento, apareció algo también que, por decirlo así, me revolucionó la forma de cómo operaba mi negocio como integrador de sistemas de tecnología, pero a la vez lo vi como innovador. Y en ese caso fue la nube. Que la nube obviamente estuvo potenciada por la virtualización, por potenciar el acceso irrestrictivo al Internet, potenciado, ¿por qué? Por esas computadoras o servidores que en su momento dado, cuando era muy pequeño, usaba en mi casa. Y ahí empecé a entrar en el tema de nubes, certificaciones y deployment y arquitectura y todo lo demás. Y no fue hasta como el 2023, diría yo, que yo estaba en un trabajo donde realmente teníamos que empezar a desplegar arquitecturas de nube, pero era una nube bastante grande y era una nube bastante complicada. Y en su momento dado, encontré algo, ChatGPT. Y milagrosamente ChatGPT se convirtió en ese momento en mi asistente personal para desarrollar infraestructura como código. No lo hacía tan bien en ese momento, realmente te lo digo, porque tenía que realmente, y todavía hay que hacerlo, tenía que asegurarme que lo que yo le pedía tenía que tener un contexto realmente y tenía que tener una definición clara para poder utilizarlo y sacarle valor. Y realmente en ese momento, cuando yo lo vi, dije, hey, interesante, esto me hace la vida más fácil. Sí, la AI tiene algunos problemas de, obviamente, la privacidad de la data, pero la AI también tiene otras ventajas. Y el tema que quería venirles a hablar el día de hoy es sobre el vibe coding, porque algo curioso me pasó el año pasado. El año pasado yo estaba realmente dictando cursos de entrenamiento de ciberseguridad y cuando dictaba los cursos, cuando es ciberseguridad, hay que ejecutar pruebas, porque hay que probar que realmente lo que has configurado defensivamente funciona. Y cuando yo creaba scripts manuales que tenías que entrar en el Linux y tenías que ejecutarlo y daba las instrucciones en el manual, muchas veces tenía algunos issues. Por ejemplo, los estudiantes quizás no tenían en ese momento el expertise para poder manejar un Linux y para poder ejecutar por línea de comando algunos de los comandos que se tenían que utilizar para probar ciertas cosas. O las pruebas para garantizar que en su momento dado la ciberseguridad configurada estuviera bien, eran muy manuales. Entonces ahí, boom, decidí empezar
hablar con mi amigo, mi asistente ChatGPT, y es lo que quería hablarles el día de hoy, bytecoding, porque me di cuenta un tiempo después que todo ese proceso, todo ese workflow de desarrollo de lo que hice, que van a ver más adelante, está basado en este concepto. Entonces, vamos a entender entonces un poquito cuál es nuestro contexto actual a nivel de ciberseguridad y cuál es el problema. Y realmente el problema que tenemos en ciberseguridad es que cada vez las infraestructuras son más complejas. No solo las de ciberseguridad, las infraestructuras que protegemos. Tenemos nubes híbridas, tenemos un despliegue de recursos por todos lados, tenemos Kubernetes que orquestan contenedores con pods, tenemos serverless, tenemos un montón de herramientas que realmente tenemos que proteger, y ya nuestro perímetro realmente ya no reside en ese firewall famoso del perímetro que me protegía contra todos los males. Y realmente hay herramientas, sí, hay herramientas que se pueden utilizar para proteger, pero realmente esas herramientas son muy estáticas. Dependemos de un desarrollo de un tercero para poder que esas herramientas se adapten a nuestros entornos. Y eso a veces también conlleva un costo a veces que muchas empresas no pueden pagar. Adicional, adivinen quién están usando ya, y creo que en la presentación anterior lo mencionaron. Los atacantes, tanto state sponsor como atacantes buscando financial gain, están utilizando la AI contra nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos entonces utilizarla contra ellos? Entonces, realmente también en ciberseguridad hay un problema. Yo que me la paso estudiando, no me alcanza el tiempo, y realmente hay mucha teoría. Vemos mucha teoría por todos lados de todo lo que hay que hacer y cómo te tienes que proteger y todo, y estamos abrumados. Porque realmente si tú te vas a ver en este momento el Kitchen Attack, por ejemplo, tiene un montón de tácticas, técnicas y demás que tenemos que protegernos. Realmente es bastante información. Y hay una infinidad de herramientas que podemos utilizar para tanto defendernos como para probar que nuestras herramientas son efectivas de defensa. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces hay poca personalización en estas herramientas. Y realmente a veces también hay poco realismo en los escenarios, porque muchas veces estos escenarios no están adaptados realmente a lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué el código entonces empieza a importar ahora? ¿Por qué? Porque podemos automatizar muchos de estos procesos de una manera customizada para poder repetir. Repetitividad es importante. Adicional, podemos escalar no solamente enfocados realmente en un pedazo del ecosistema de seguridad de nuestra organización, sino que podemos escalar a toda la organización. Y adicional, podemos tener un control de todo nuestro interno de manera segura con un código. ¿Quién aquí hace infraestructura como código? ¿Quién usa IAC o ha hecho IAC y demás? Y hay un concepto de inmutabilidad, sobre todo, que es sumamente importante en IAC, que podemos utilizar entonces con mucho de lo que estamos viendo acá. Y realmente, eso es lo que quiero que se lleven en la mente. Nosotros como ingenieros de seguridad somos los usuarios de la herramienta de seguridad, pero tenemos que cambiar ese mindset. Ya no somos usuarios, somos creadores de las herramientas de ciberseguridad que vamos a necesitar para nuestros entornos, para lo que nuestros objetivos se necesitan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo nosotros vamos a convertirnos de ese actor pasivo que se lee un manual para ejecutar una tarea que una herramienta de ciberseguridad, ya sea para un Red Team o para un Blue Team, va a utilizar? Entonces, aquí es donde entra el concepto de bytecoding. Y vamos a ver un poquito el tema de desarrollo de código y cómo el bytecoding se integra con toda esta cultura. Porque realmente esto no es, por decirlo así, un framework, esto es una cultura lo que estamos hablando. ¿Y qué es el bytecoding realmente? Y realmente es programar con intención. ¿A qué me refiero con esto? Yo cuando voy a programar por lo general y cuando yo utilizo el life cycle de desarrollo de software, hay muchas etapas, que en esas etapas básicamente yo defino los requerimientos, yo defino la seguridad, yo tengo que separar en stages el proceso de desarrollo y después tengo que probar y demás. Y hay una intención, sí, y una intención inicial, pero acá en el bytecoding lo que yo quiero es yo darle a la inteligencia artificial, yo necesito que tú me hagas esto para ejecutar esto. Hay una intención en ese proceso de desarrollo.
Adicional, ¿qué importa más? El contexto, no la sintaxis del código. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Pueden bajarse cualquier libro de cualquier lenguaje de programación y se pueden convertir en los gurús. Pero eso es todo lo que van a hacer. Gurús en sintaxis. El contexto es lo que realmente importa de lo que ese programa o ese código va a hacer. Y eso es lo que tenemos que poder entender cómo transmitirle, entonces, en este caso, a las herramientas. Pero hay algo más importante que todos tenemos, que todavía la AI no tiene. Creatividad. Que eso es lo que nosotros necesitamos potenciar y decirle a la AI, tengo un objetivo técnico porque yo lo he ideado, ayúdame a convertirlo en realidad. Eso es lo que nos diferencia de la AI en este momento, la creatividad. Sí, esa imagen es muy bonita, pero ¿quién le da la instrucción? ¿Quién le dice cómo quiere la imagen? Cuando quieres un código, ¿cómo le dices que tiene que estar el código? Tú se lo dices, tú eres el creativo. Tú le dices, yo quiero que me desarrolle un código que me imprima mi nombre. Esa es tu creatividad, tú querías que se imprimiera tu nombre. Entonces, esto del bytecoding es nuevo, 2025, por decirlo así. Creo que estuve buscando y un joven, digo joven porque yo creo que ya estoy un poquito viejo, se llama Andrej Karpathy, en el 2025, y creo que fue como a mediados, hace no mucho tiempo, fue el que esbozó el concepto de bytecoding en estos principios. Entonces, realmente no es solo saber programar, no se trata de ser developer puro, no tienes que ser el gurú en un lenguaje, no tienes un desarrollador puro. Se trata de resolver problemas reales, es lo que queremos lograr con el bytecoding. Y realmente importante, quiero dejarles esto aquí, el código solo es el medio, realmente no es el fin. El código es lo que nos va a llevar realmente al resultado que nosotros queremos. ¿Y cuál es la diferencia entre el bytecoding y el coding tradicional? El coding tradicional, yo hace poco estudié para el SIS, si alguien sabe de la certificación de IS-Square, y hay un capítulo entero de SDL, Software Development Lifecycle, y te tienen un montón de pasos con un montón de cosas que tienes que aprenderte para el examen, porque si no, te truenan. Y puedes tener metodologías agile o te puedes ir old school waterfall y puedes tener que buscar los requisitos del business y un montón de cosas y un montón de pasos que demoran muchas veces ese proceso de desarrollo de código. Ese es el modo tradicional. ¿Qué es el bytecoding? Es un método iterativo, experimentación, jugar. Básicamente yo me siento frente a una de estas famosas consolas de desarrollo de códigos. Cojan el nombre, no voy a hablar ninguna hoy, de ninguna voy a hablar hoy porque ustedes tienen un sinnúmero de herramientas, tanto de desarrollo como de AI con desarrollo que pueden escoger. No voy a hablar de un solo producto hoy. Y lo importante de esto realmente es aquí, es que tú le dices tu contexto, tú le dices, yo necesito que el resultado final de esto sea así, y lo quiero A, B y C. Experimentemos, juguemos. ¿Se equivoca? Tienes que corregir esto. No me salió como yo quería. Pero es iterativo, constante, estoy jugando con ella, estoy hablando, es como si nos reuniéramos un equipo de gurús, de desarrolladores y de ciberseguridad y nos encerráramos en un cuartito con toda la biblioteca mundial de información a desarrollar en un solo día lo que sería el código que necesitamos. Pero ¿qué es lo mejor de esto? A diferencia de muchas otras metodologías, realmente el feedback es inmediato. ¿Cuánto tiempo te demora para que te lance el código? ¿Segundos? ¿Cuánto tiempo te demora para que lo puedas ejecutar? En lo que te toma copiar y pastear en tu IDE que tú decías y ni siquiera compilar, ejecutar. Y listo. Entonces, esa es la gran diferencia del bytecoding de lo que es el coding tradicional. Y realmente la vibra correcta de esto, porque hay que decirlo, la vibra es esto. Hay que tener curiosidad. De eso se trata. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero inventar? Una iteración rápida. Yo voy hablando y conversando, le diciendo, por decirlo así, el feature one es este con estos requisitos. Termino, funciona, sí, bueno, vamos con el feature 2, requisito A, B, C y D, quiero que lo integre y me haga un frontend bien bonito para que yo pueda interactuar. Bueno, y ahora quiero que le cambie los colores y poco a poco voy interactuando de manera rápida con eso. Pero lo más importante realmente que quiero resaltar, porque la gente tiene miedo a la AI, es que aprendes mientras construyes. Si tú le pides a la AI que te documente el por qué
el why, que es sumamente importante, te ayuda a crecer, te ayuda a aprender nuevas cosas. Entonces, no solamente estás generando valor con la AI, estás aprendiendo de la AI en ese momento, entonces, este proceso. ¿Ok? Y aquí es donde entonces venimos by coding en ciberseguridad y me dirán, ¿yo para qué quiero eso en ciberseguridad? Si lo que tenemos que protegernos es que nuestros usuarios no estén cargando la data en el AI para que la estén filtrando, como creo que mencionaron. Y lo he visto, realmente lo he visto. De repente, hey, qué gráfica más bonita hiciste, la botaste. Y cuando vas a ver, el ChatGPT público, ni siquiera pagado, tiene la base de datos de los salarios de todo el mundo. Y tú dices, señor, ¿qué pasó aquí? Entonces, pero bueno, el bytecoding en seguridad nos permite entonces poder crear scripts. Nos permite hacer simuladores, y ahora vamos a ver un poco sobre ese tema. Nos permite hacer automatizaciones. Ustedes imaginan una infraestructura que tienes, y las he visto en Panamá, 20.000 endpoints. ¿Cómo tú vas a apoyarte para poder de repente crear un script que te pueda ayudar a automatizar un flujo de seguridad? Lo vas a hacer a pulmón, te va a tomar mucho tiempo, lo más probable. Pero de repente, con las nuevas herramientas que tenemos de AI, te puede potenciar. Y ahí es donde yo regreso a ese momento en el 2023 que yo estaba desarrollando la infraestructura como código para una organización que nada más para que tengan una idea, la cuenta de AWS de esa organización al mes era más de $300,000, para que tengan el tamaño de la organización. Y teníamos que transformarla ¿cómo? Con infraestructura como código en algo inmutable, para corregir todos los problemas que se tenían en ese momento a nivel de ciberseguridad y arquitectura. Adivinen en ese momento quién fue mi asistente personal. En el IAC para poder crearlo. Entonces, eso es algo bastante interesante porque empezamos, en ese momento yo empecé de repente a poder utilizar herramientas para crear infraestructura. Obviamente yo no ponía secrets dentro de la plataforma, pero dame la estructura, la base para poder yo tener entonces extenderlo y empezar a crear cada una de las diferentes arquitecturas que necesitaba. Y aquí pregunto y levanto la mano. ¿Alguien sabe qué es Shift Left? Sumamente importante, Shift Left. Cuando tú desarrollas el código, ¿qué es lo que hacemos tradicionalmente? ¿Cuándo hacemos la prueba de si el código es seguro? Al final. Y de repente cuando tú vas a ver, lo estás lanzando, el equipo de Ops lo está lanzando y le lanzan la primera prueba de vulnerabilidad, ¡boom! Parece un arbolito de Navidad con tantas alertas que le sale. Y tú dices, hey, señor, ¿qué pasó aquí? Tiene como 30 secrets metidos en todo el código. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿de dónde viene entonces el concepto de Shift Left? La seguridad viene embebida dentro del proceso del desarrollo de código, desde el principio. Y los programadores, entonces, en su momento dado, tienen asistentes. Asistentes para hacer análisis de código estático, asistentes para hacer análisis de composición, asistentes para poder detectar esos secrets y demás. Y es importante también entender esto porque son parte de la evolución que ha habido en el entorno de ciberseguridad y en el entorno de desarrollo de código. Pero Shift Left no es solamente para desarrolladores, es para cualquier persona que desarrolla código. Shift Left puede ser incorporado también dentro de los equipos de Red Team para poder utilizarlo en la detección temprana de código o malicioso o código con vulnerabilidades, al igual que Blue Team. Y también podemos usarlo en el desarrollo de infraestructura como código, que ¿quiénes ven en eso? Los equipos de InfraOps o de NetOps en este caso. O también pueden verlo, por ejemplo, para hacer los parsers, cuando tienes una analítica de un 100 y necesitas empezar a desarrollar código, puedes verlo también con los equipos de SecOps, que también están encargados de garantizar la seguridad del código. Y aquí también hay que hablar un poquito de DevOps, porque de todo esto que hacemos ahora en bytecoding, mucho de esto viene o ha tenido ese auge gracias a esa integración entre los equipos, el equipo de desarrollo y el equipo de operación, que muchas veces en esos entornos eran conflictivos, se echaban la culpa entre sí, no operaban de manera integrada. Y realmente el DevOps es una cultura, una forma de trabajar, donde básicamente podemos automatizar lo repetitivo, podemos medir lo que es importante y lo sumamente más importante,
mejorar continuamente, de que eso se trata en este caso de la seguridad. Y aquí se evolucionó entonces al concepto de DevSecOps, a ese Chief Left famoso que les acabo de mencionar al principio, donde realmente pensamos en la seguridad desde la incipiencia del código. El primer momento que yo lanzo la primera línea de comando, ya yo estoy pensando en desarrollo seguro porque he visionado una arquitectura segura. ¿Okay? Y realmente el bytecoding, podríamos decirlo que es como un catalizador cultural, porque realmente nos ayuda a reducir la fricción. Y lo más importante, ¿cómo aprenden los niños? Díganme ustedes. ¿Cómo aprenden los niños? Experimentando. Veamos y seamos honestos, ¿qué es el juego? ¿Qué es el juego para los niños? Es la experimentación. Lastimosamente, en ese flujo de convertirnos de niños a profesionales, muchas veces perdemos esa oportunidad de experimentar. El bytecoding te permite retomar eso que tenías en la infancia, esa capacidad de experimentar en un ambiente seguro, esa capacidad de jugar, probar, interactuar para encontrar o no el resultado que buscas. Y lo más importante, democratiza la creación de código. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú desarrollas código, ¿quién es el que lo desarrolla? El que sabe el lenguaje de código, ¿no? Pero puede ser que haya una persona sumamente inteligente, con una idea brillante, pero lastimosamente no tiene la experiencia para desarrollar el código. ¿Qué pasa en ese caso? Esa idea brillante se queda ahí. Entonces, nuevamente podemos lograr lo que sería la democratización del código. Y yo les voy a poner un ejemplo de cómo yo me di cuenta que yo estaba haciendo bytecoding el año pasado. Y esto es un ejemplo personal. Uno de los simuladores está público en mi GitHub, lo pueden usar el que quiera, lo pueden descargar y todo. Y les voy a poner en contexto. Yo dicto cursos de entrenamiento de ciertos fabricantes y hay que hacer a veces pruebas de que para ver si el equipo está bien configurado o no. Y las pruebas pueden ser tan sencillas como meterme en un navegador y ver si me bloquea la página. O pueden ser tan complejas para poder detectar un indicador de compromiso para que un workflow de un SWORD pueda reaccionar y bloquear en ese entonces a la computadora comprometida. ¿Cuál es el problema cuando dicto el curso? Muchas veces los estudiantes, como dije, no tienen a veces el know-how, la expertise para poder lanzar este tipo de simulaciones de manera masificada y automatizada. Y yo dije, tiene que haber una forma más sencilla. Porque el curso no se trata de enseñarles a lanzar ataques, el curso no se trata de enseñarles a hacer firmas de IPS, el curso no se trata de enseñarles a entrar al navegador y buscar las páginas que tienen que entrar para ver si se bloquearon o no. El curso se trata de aprender cómo se usa el equipo. Y entonces, ese era el problema real que yo tenía en ese momento. Los laboratorios eran demasiado perfectos, una sola página definida, Excel, ya todo bonito. Realmente también yo quería simular en su momento dado, como parte de los ambientes, que esos enlaces de internet variaran, cambiaran, se alteraran y demás. Y adicional yo quería simular tráfico real, porque muchas veces el tráfico que se simulaba era un tráfico sintético. Y ahí un día, y fue como una inspiración, no sé, me senté con mi asistente personal ChatGPT, no sé si alguien ha visto el meme ese que tiene a la gente, que ha salido hace poco, que tiene a la gente de día con la AI y están firmando un documento y al final está abajo el developer o lo que sea con el látigo y ese era yo a las 2 de la mañana con el látigo, con todo, tirándole para ver qué es lo que pasaba. Entonces, al final, fue algo bien interesante, algo bien bonito. ¿Por qué? Porque lancé el primer concepto. Yo sabía cómo ejecutar el código para simular de manera manual por línea de comando, cómo alterar para los equipos de seguridad las conexiones de internet para poder manejar el tema de lo que pudiera ser la latencia, para poder manejar el jitter, para poder manejar pérdidas o de ancho de banda o caídas de enlace y puertos y demás. El problema es que los comandos eran tan complejos y tomaban tanto tiempo que yo necesitaba desarrollar de alguna manera una herramienta gráfica sencilla. Y a través de un proceso iterativo con ChatGPT logré realizar y ejecutar lo que sería el One Simulator, que básicamente me permitió en los cursos flexibilizar y hasta cierto punto automatizar esa experiencia para poder en los equipos de operaciones de SD-WAN y otras cosas
cómo funcionan los enlaces y ver cómo se altera en los firewalls ese comportamiento cuando esos enlaces se van variando. ¿Y cómo lo hice? Interactivamente. Yo básicamente empecé con lo básico. Necesito controlar la latencia. Yo lo hago de esta forma con este comando. Créame un script por SSH que lo pueda hacer. Y así me fui con cada uno de los elementos. Y después le dije, hazme un wrapper. Yo quiero un wrapper, yo quiero esto gráfico. Y después le dije, yo quiero que esto tenga colores, porque de repente cuando se ve rojo se ve, hey, eso está mal, y cuando está verde eso está bien. Y eso fue un proceso iterativo que me tomó, sin mentirles, un día y medio. Un día y medio para poder desarrollar esto. Y cada release, version y nuevo, ni siquiera las metodologías Agile llegan a esa capacidad de velocidad. Esto tomó un día y medio de desarrollo, pero lo más importante que quiero decirles al final es que todo empezó con una necesidad y una idea. Quiero resolver un problema. Y quiero resolver un problema de manera sencilla para que los usuarios de los laboratorios tengan una mejor experiencia. Eso fue el primero. Pero después yo dije, hey, pero hablemos un poquito de seguridad. Los usuarios de repente en su momento dado, cuando yo hacía los laboratorios, cuando yo le decía prueba para ver si bloqueaste la página de pornografía, escribe una página de pornografía X y a veces la página de pornografía no está categorizada y como no está categorizada no funcionaba el laboratorio y se formaba un enredo y realmente eso no era muy amplio. Y yo dije, hey, si yo pude hacer eso con mi asistente ChatGPT, ¿por qué no entonces tratar de hacer algo similar para las pruebas en los cursos para poder generar tráfico real? Y ahí es donde yo empecé a ver qué es una conexión web. Es un curl. Así es sencillo, un curl. Para los que no saben, curl es básicamente conectarme al site y descargar la información. Yo puedo hacerlo por línea de comando muy sencillamente, pero ¿y si yo creo un script y le doy una base de datos preprogramada de sites y que él lo ejecute cuando apriete un botón? Y esa fue la primera interacción. Cómo simular páginas web o navegación sintética de páginas web que yo tengo definida en una base de datos. Primera interacción, ChatGPT funcionó. Después dije, hey, pero yo sé que ACAR, para los que no conocen, ACAR tiene unos archivos para simular malware benigno. ¿Cómo yo pruebo entonces que el firewall está bloqueando malware en páginas encriptadas? Hagamos un curl también para descargar eso. ¿Y adivinan qué? Si está habilitado la protección de malware, lo va a bloquear y me va a tirar un mensaje. Y adivinen qué, le dije, crea un script que apriete un botón y haga eso. Boom, segunda funcionalidad, 2 horas máximo. Así de sencillo. Nos fuimos más sofisticados. Le dije, quiero hacer en su momento dado algo que me permita hacer flood de DOS en este caso y demás. Y adivinen qué me pasó en ese momento. ¿Qué creen que pasó en ese momento cuando yo le empecé a decir, quiero hacer un DDoS? ¿Qué tú crees que hizo ChatGPT en ese momento? ¿Qué me dijo? Estás hablando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando hacer? Estás pensando hacer locura, ¿verdad? Estás pensando portarte mal y eso está mal. Pero realmente hay formas de poder, si tú entiendes el concepto de lo que es un DDoS o el tipo de DDoS que vas a simular, hay formas de decirle a ChatGPT que te ayude. Y esa es la belleza de que no se trata solamente de decir quiero esto, es entender lo que tú quieres hacer y cómo funciona. Porque de esa forma tú vas a poder encontrar, y no estoy diciendo que vamos a hacer cosas maliciosas, pero vas a encontrar formas de cómo decirle, hazme algo que tú vas a poder adaptar fácilmente para otro objetivo. Y básicamente lo que le dije, no, mira, yo nada más que quiero que tú hagas un sync a una página 10 veces, y a un IP 10 veces, y con un botoncito le mandes el sync, pero no le mandes el acknowledge al final. Ah, sí, yo tengo el script, mira, aquí lo tengo bien bonito, perfecto, funciona. TCP/IP handshake, un SYNFLOT. Y yo lo que hice fue que me escribí después al código y le dije, ya no son 10 veces, mira, son 10.000 veces en un segundo. Oh, tengo un SYNFLOT, belleza. Entonces, poco a poco, iterativando, y mira, aquí mira lo que me dice, me pone recomendaciones. Recomende, me dice otra opción, hey, puedes hacerlo así. Y aquí me dice, hey, esto es un SYNFLOT, te estoy pillando, déjate de locura, no te metas en esa vaina. Yo digo, hey, pero mira, vamos a ajustar un poquito las cosas aquí para que veas que no te haciendo nada malo. Boom, todo necesario. Y al final le dije, hey, adáptame eso dentro de mi plantilla, dentro de mi programa de simulador de tráfico. Y tengo un simulador de flood, sí, en este caso.
¿Cuánto me costó? El sándwich que me hizo mi esposa, esa hora, y el café que me estaba tomando, 1 hora y media, hablando con ChatGPT. Eso es vibe coding. ¿Y cuál es el valor generado? Mejores pruebas. Son pruebas más realistas. Escenarios más realistas. Mejor detección y mejor respuesta. Y realmente aquí ya, para cerrar, realmente es la AI con la programación asistida. La AI cambia las reglas del juego. No nos reemplaza, no le tengan miedo. La AI no nos reemplaza, la AI todavía no es creativa. ¿Qué hace la AI? Aumenta nuestras capacidades, no exponencia si sabemos usarla. Y eso es algo que quiero que todos entendamos. Porque sí, hay algunos trabajos repetitivos que no generan creatividad, que muy probablemente pueden ser impactados, pero la IA todavía no llega acá arriba y dice, voy a pensar hacer un app para editar un curso, y el app tiene que hacer esto y esto. No lo va a hacer, no va a tener esa iniciativa todavía. Bueno, pienso yo. No sé, Skynet, yo siempre le digo al final gracias cuando terminamos por, si las moscas dentro de 20 años se acuerden de mí. Y realmente la AI como es nuestro copiloto en vibe coding. ¿Por qué? Es la que nos va a generar el boilerplate de esa estructura. Nos va a explicar el código, porque yo a todo el código que lanza le digo, y me lo explica, por favor, porque yo quiero ver qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. No me vengas con vainas fumadas que a veces no tienen sentido. Y al final le digo, hey, ¿sabes qué? Se ve bien, pero ayúdame a optimizar esto para que se vea mejor. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Estoy tratando bastante rápido, experimentando, jugando, creatividad, que eso es lo que se trata. Y al final, realmente, que lo que queremos lograr es menos fricción, menos tiempo preocupado por la sintaxis, más tiempo preocupado por el contexto de lo que queremos lograr. Y eso es lo que queremos realmente lograr con este objetivo. Van más tiempo desarrollando, diseñando, utilizando, probando, jugando, como los niños. Eso es lo que queremos lograr entonces. ¿Y dónde puedo utilizarlo con el Red Team? Scripts de ataques. Simulaciones, como la que vieron hace un momento. En Blue Team, detecciones, análisis. Cosas como esta podemos utilizar el vibe coding que nos pueden apoyar enormemente en el desarrollo. Y si ya se dan cuenta, esta presentación fue hecha en las imágenes ya saben dónde fueron hechas. Y nada más para cerrar el mensaje final, ¿cuál es el verdadero valor del vibe coding? La velocidad. ¿Saben cuánto tiempo me hubiera tomado a mí? Yo me quedé en C cuando yo estaba en la universidad. Tuve que tomar 2 veces. ¿Cuánto tiempo me hubiera tomado a mí hacer ese One Simulator? Yo todavía estuviera programando en mi casa, sin mentirles. Adicional, adaptabilidad. Se adapta a lo que necesitamos, a los entornos, a cómo lo usamos. Y por último, aprendizaje continuo. Aprendemos nuevas cosas. Podemos experimentar, podemos romper esa barrera que el miedo a programar o la falta de capacidad de programación teníamos. Podemos romperla. Y realmente no necesitas ser developer. Aquí no se ve mucho por el contraste, pero necesitas curiosidad, así como los niños. Los niños aprenden por la curiosidad. Papá, ¿qué es eso? Papá, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Contexto. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo lo quieres lograr? ¿Por qué lo quieres lograr? ¿Cuál es tu intención? Why? ¿Qué es lo que quieres para que ella entienda, entre comillas, y te ayude a generar lo que necesitas? Aquí. Y realmente el futuro de la ciberseguridad, quieran o no lo quieran, necesitamos más código. Realmente estamos agobiados con la cantidad de amenazas que salen todos los días. Y tarde o temprano vamos a tener que aceptar que más código y más automatización van a ser necesarias. Los atacantes lo están utilizando. Nosotros no podemos decir no porque eso me va a quitar el trabajo. Es mentira. Tenemos que empezar a potenciarnos con este tipo de herramientas. Y solo les dejo este último mensaje de reflexión. Las mejores defensas no siempre se compran. Muchas veces se construyen. Piénsenlo. Piénsenlo. ¿Quién tiene la creatividad? ¿ChatGPT o ustedes? Oh. Y con eso cierro mi presentación. Si alguien tiene una duda, una pregunta, ahí está
Mi LinkedIn, si me quieren buscar, yo siempre ando inventando locuras y haciendo laboratorios todos locos y demás. Y si meten a mi GitHub, ahí está el Traffic Simulator Free, para que el que quiera descargar y usar, se lo pueden llevar sin ningún problema. Yo espero que les haya gustado, espero no haberlos aburrido. Yo sé que todo el mundo quiere palpar y más vaina, pero nada más quería dar algo diferente, mi experiencia. Esto no es realmente en su momento dado, por decirlo así, vendiéndole la idea de algún producto. Si se dan cuenta, no hemos hablado de ni un solo producto, hemos hablado de tendencias y tecnología, que es lo que yo quería al final poder transmitirles. Vale, gracias. Fabuloso. Abrimos momentos de preguntas, comentarios, algo. Aprovechen. De verdad, ni una pregunta, ni una cuando duda. no hay pregunta puede ser dos cosas, o tuvo malísima la presentación, o logré explicar y transmitir el mensaje bien. Espero que sea la segunda nada más. La segunda, eso. La segunda, por 100% la segunda. Vamos a hacerte entrega entonces un souvenir. Otro más aplauso para el señor Manuel Alejandro Lee.